El Tren Recomienda. Y hoy en la recomendación del tren les tengo un libro que para este público conocedor y de buen paladar, que es... De buen diente. De buen el diente. tren escucha es de buen diente, güey. Sí, el tren escucha es alguien que se ha forjado en los caminos ocultos de la política y que interesa saber Sí, más. güey. No repite estos convencionalismos que en el tren nos hemos encargado de condenar, güey. Condenar y sentenciar a la verga. A la verga, pero no a los puros convencionalismos, no a la gente. La Pues, gente siempre podemos cambiar. porque la gente O tiene madurar. la razón. Pues tengo el libro Derecho, Poder y Corrupción en coordinación de el doctor Miguel Carbonell y el doctor Rodolfo Vázquez, el primero por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el segundo por parte del ITAM, que junto con otros juristas como Luigi Ferrajoli, Ernesto Garzón Valdés, van desmenuzando qué es este concepto de la corrupción que tantas veces nos está resonando en la cabeza. Que es el tema ya más importante de la agenda pública, güey. En la agenda pública, impulsado por Coparmex a nivel nacional, pero que nadie sabe realmente qué es, cómo se come, cuál es la diferencia entre corrupción y soborno, qué características tienen unas y otras. Sería iluso pensar que la corrupción actual se puede perseguir mediante los vetustos instrumentos y los limitados alcances técnicos y jurídicos de los estados-nación tradicionales, ya que, por un lado, el sector público de muchos países, incluyendo al mexicano, se ha convertido de forma progresiva en un aparato completamente opaco, en cuyo interior se puede hacer casi todo sin que la ciudadanía se pueda enterar. Y aquí, David, lo más importante y lo que más me gustó de este libro, que lo he leído ya 2 veces, también es un libro de consulta, es que la corrupción empieza desde el ciudadano promedio. La microcorrupción, y ponen un ejemplo muy interesante, desde que estamos parados en la fila de un banco y vamos con el operador de ese banco, y como es nuestro cuate, nos debe algún favor, pues nos da chance de pasarnos toda esta línea que es burocrática, pero que representa lo que es la democracia, el nivel simbólico, lo que representa una fila, el Estado de Derecho, y cuando nos la pasamos estamos incurriendo, tal vez sí en menor medida, pero en nivel abstracto, en un acto de corrupción, que es lo que tanto nos quejamos todos los días en redes sociales de nuestros gobernantes, mi querido David. Pues es que accedemos al nivel de corrupción al que podemos acceder, güey. Pues si no vamos a... Dice la gente que ese cabrón se robó millones. Pues porque podía. La mayoría parte de la población es una asunción mía, no tengo pruebas. Sin embargo, hace poco salió una investigación propiamente de la UNAM. No sé de qué parte de la UNAM, porque la UNAM es un ente inmenso dividido en muchas pequeñas instituciones a su interior. No recuerdo cuál era el instituto que la hizo, pero catalogaba que más del 80% de los mexicanos teníamos conductas corruptas. Entonces, si tuvieran todos acceso a hacer corrupción, pues el 80% de las personas por lo menos caería en manos de. Y contrario a lo que mucha gente aseveró y condenó, yo sí acompaño o comparto el juicio de mi presidente Enrique Peña Nieto, que decía que la corrupción es cultural. No lo ha colocado él en su agenda como algo a combatir, se ha tragado a sus hijos que la gente le ha pedido que se trague. Sin embargo, no está en su agenda vamos a combatir la corrupción. Es que sería darse un golpe, un balazo en el corazón, güey. Los partidos políticos mexicanos funcionan basados en la corrupción porque requieren un financiamiento muy superior al público. La gente condena mucho el financiamiento público que se otorga a los partidos y creo que la mayoría sin idea de que, al menos en mi percepción o al nivel de conocimiento que yo tengo, no ha de ser ni el 10% de lo que manejan en dinero los partidos para sus actividades en tiempos electorales y no electorales. Así es, mi querido David, y lo que nos da cuenta este libro, y por lo que lo recomiendo tanto aquí en el tren, es que muchas veces apuntamos con el dedo que tenemos llenos de cagada, de lo que hemos estado haciendo.
Está muy buena y esa. ese es el problema, David. Está muy buena esa analogía, nunca la había escuchado, güey. Pero ¿sabes por qué? Porque tenemos invisibilizado el concepto de corrupción y de soborno. Como no sabemos qué es, lo hacemos. No, yo creo que aparte de lo de la corrupción, de que no tenemos entendimiento del concepto tal cual, creo que el mexicano, y yo ya lo decía yo en en este mismo tren, creo que el humano es cero empático, güey. Y al ser cero empático, piensa que lo de los demás sí es condenable, pero que lo de uno sí es entendible. ¿Me explico? Si lo hago yo, pues es porque yo respondo a mi contexto está muy cabrón y la chingada. Y aparte, si se lo robo, de que se lo roben los políticos, pues mejor me lo robo yo. O ese tipo de aseveraciones. En nuestra poca empatía, pues no entendemos que todos nos podemos ver orillados a hacer las cosas. Y hay gente que, a pesar de verse orillada, decide no cometer actos corruptos o actos ilícitos. Y precisamente eso es lo que duele, David. Darse cuenta que uno mismo como ciudadano sin ningún puesto ha incurrido en actos. Y la lectura de este libro duele, porque uno dice, cañón, aquí fui y aquí hice un acto de corrupción, aquí uno de soborno, aquí mermé el Estado de Derecho, la democracia, lo que tanto me quejo lo he estado haciendo. Pero lo que es bueno es reconocerlo a lo largo de esta lectura, y para ello te voy diciendo un poquito de los capítulos con sus respectivos autores, que son de primer nivel. La primera parte es acerca del concepto de corrupción, con Ernesto Garzón Valdés, también del ITAM, un gran jurista. Luego tenemos la corrupción política, definiciones técnicas y sentimientos sedimentados, de Nora Ravodnikov. La segunda parte, David, es corrupción, democracia y responsabilidad política, de Jesús González Amuchastegui. Luego tenemos la corrupción en los sistemas políticos democráticos, algunas notas para un análisis comparado, de Alberto Banucci. Política, corrupción y democracia, de Ives Meny. La tercera parte comprende del Estado constitucional del derecho hoy, el modelo y su divergencia de la realidad, de Luigi Ferrajoli, uno de los mejores analíticos del derecho italianos. Y luego tenemos la corrupción en el Poder Judicial, un tema excelente para ponerle lupa a ese tema, de Jorge Malev Seña. Tenemos después la corrupción, necesidad, posibilidades y límites de la respuesta judicial, por Perfecto Andrés Ibáñez. La cuarta parte comprende de corrupción y economía global, de Susan Rose Ackerman. Y por último, análisis económico, el diseño de mecanismos de sanción en un contexto con corrupción, de Victoria Aro. Un tema que creo que a ti te gustaría mucho. Susan Rose Ackerman, la mamá o papá o pariente de John Ackerman, el famosísimo intelectual orgánico de Morena. No lo dudes que sea porque pariente. Yo había escuchado que él, siendo estadounidense, que mucha gente no tiene conciencia de eso, es hijo de académicos también. Y tiene un sentimiento nacionalista más arraigado que muchos mexicanos que viven aquí. La mejor por adopción. Oye, pero yo quería volver a esto. Más allá de los títulos del índice, ¿tú consideras que es un libro de acceso para el público en general? O sea, acceso al que lo pueda leer, güey, que sepa que lo vaya a entender. Tiene medianamente fluido. Tiene un acervo muy académico, sin embargo, creo que merece la pena leerlo, aun y cuando no seamos académicos, no seamos universitarios. Tenemos un diccionario al lado, y si le hacemos un esfuerzo por comprender estos conceptos, creo que al final de la lectura podremos llevarnos no solamente lo que es la democracia, entre otras cosas, sino un bagaje cultural y adherir unas 200, 300 palabras nuevas a nuestro propio vocabulario, que creo que es muy importante. Para que en esos test de Facebook que hacen de qué tamaño es tu vocabulario, pues no le vaya tan mal, señora y señor. Oye, yo nada más quiero recalcar esta parte que ya te he comentado, que ya le hemos comentado aquí. A mí me parece loable que en el caso de, por ejemplo, Miguel Carbonell y otros académicos que fueron los que formaron parte de este texto que nos estás recomendando, la labor que hacen algunos académicos, y que yo creo que debería ser más replicada, de salir al ojo público, a cámaras, a micrófono, a imprentas, ya no las propias imprentas de las universidades, sino las imprentas masivas que pueden distribuir libros a lo largo del país, que salgan a exponer su obra, su contenido y su análisis, porque
Luego, nuestros académicos que tenemos, yo no considero que sean pocos los que hay en México. Los académicos de nuestro país se resguardan en sus propias universidades y escriben textos para que solo los lean académicos mismos, y lo entran en estos vicios de que si me citas te cito, y con esas citas ya van ganando puntos en la escala del CONACYT. Pero más allá de eso, pues de hacer esta labor pública de que incluso que les permite crecimiento propio, pues de salir a iluminar a mucha gente como nosotros. Miguel Carbonell se ha convertido en un personaje que trasciende a las escuelas de derecho. O sea, se ha convertido en un analista público leído por mucha gente. Así es, este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, mi querido David, el poder propagar las ideas, la divulgación de las ideas. Y fíjate que yo hace poco estaba haciendo un autocurso de oratoria, me puse a ver varios videos, a leer varios textos, y había uno en particular que decía el señor que lo importante es mandar... ¿Miguel Carbonell no, o el señor Jesucristo? Era otro señor, no me acuerdo, les debo el nombre. Jesucristo no. No era Jesucristo, vaya que su mensaje trascendió, pero lo que él decía, hay que tener un amor por sí mismo como orador, o como escritor, o como podcaster. Hay que tener un amor por el público que nos está escuchando, o sea, ser empáticos, y hay que tener un amor por el mensaje. Dice, no como aquellos académicos que no hacen más que mandar su mensaje entre ellos mismos y como nadie los entiende y no saben transmitir sus ideas, lo que hacen es darle más ruido al mundo del que ya hay, porque sus ideas no están trascendiendo, y lo que ha hecho Miguel Carbonell es una tarea loable que ha sido envidiada por muchos juristas, incluso aquí locales, que dicen, no, es un vendido, pero no. No, y que lo acusan de... Siempre cuando te expones a los medios te empiezan a acusar de charlatán. Ajá. O de, como sea, farsante, vendido, pero yo creo que más feo es que los acusen de charlatanes, y pues bueno, es un riesgo que se corre. Pero lo que ha estado haciendo Miguel Carbonell es precisamente eso, saber... Y es una obligación como académico la divulgación del conocimiento. ¿Y cómo cumples con ese requisito si no sabes si transmitir tus ideas, si te da vergüenza aparecer en un podcast, hacer un videoblogger sobre temas que, por ejemplo, el sistema penal acusatorio en el lenguaje más entendible para estudiantes e incluso profanos del derecho? Y que, pues no nada más, la vergüenza y demás son parámetros establecidos desde el hogar, yo creo. Muchos de ellos, y si en el hogar no mamaron la difusión de las ideas, es difícil que lleguen a difundirlas per se. Pero si usted identifica que usted quisiera difundir sus ideas y no encuentra el valor, porque medios ya hay para todo mundo, si usted no encuentra el valor o cuál es la vía que usted más se le acomoda, empiécese a juntar con más creadores de contenido. Con más creadores de contenido y propagadores de ideas, gente que como nosotros, que hacemos podcast, pero no es la única forma, gente que escribe, que hace videoblogs, que incluso gente que publica con cosas de cierto valor en Facebook. O sea, a todos ellos acérquese sin pena, y al final de cuentas somos el promedio del top 5 de personas con las que más convivencia tenemos. Entonces, pues cámbiele a ese top 5 si usted quiere elevar su calidad y llegar a ser, como dice mi querido y admirado Aarón Benítez, una persona de alto desempeño. Un pat en toda su extensión. Y pues ya, güey, ya vámonos, que ya tienes que irte a estudiar tú. Pues sayonara otra vez, y muchísimas gracias, David, de nuevo por permitirme hacer una recomendación en el tren. Ya eres de la casa, güey. Ya eres de la casa, ya puedes miarte en el piso, ¿no es cierto? Ya tengo llave para entrar todo. A las 2 de la mañana bien pedo. Sí, sin avisar ni nada y sin pedir permiso. Y pues bueno, ya vámonos pues, güey. Nos vemos la semana que viene. Venga. Bye. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Tren. Escribe una reseña de iTunes y de iBooks y pásale este tren a un amigo tuyo.